Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué padre? tal, Juan? Voy a prender la cámara un momento. Estoy teniendo problemas con mi conexión. Si acaso hay más problemas, la apago. Pero Ok, pues un gusto saludarlo nuevamente. ¿ya había estado por Es- acá? sí, ya había estado en un par de ocasiones. Y una de las cosas que tengo para preguntarle en fin de semana, creo que fue que usted hizo un en vivo donde, bueno, un en vivo respondiendo los correos de sus parroquianos virtuales, pero sin embargo me quedó a mí una duda, no sé o sea, de qué fechas está usted respondiendo correos, porque imagino que le han de llegar de cientos de correos. No tengo Es, idea yo tampoco. No tengo idea yo tampoco porque mis moderadores son los que me separan. Yo justamente como estuve un tiempo en el hospital, no sé si ahí estará Adalítica. Adalítica podrá decirme de qué fechas son los que estuve respondiendo, ¿no? Pero a mí el modo como lo hacemos tengo mi moderadora que me prepara 10 correos electrónicos y bueno, estuve un mes atrasado por haber estado en el hospital un tiempo y por toda la cuestión de la recuperación. No estoy seguro por qué fecha estoy, uh-huh. pero estoy avanzando con los que me van mandando, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo mandé uno y tuve una respuesta automática, Ujú. así, sí, de como un acuse de recibo. Entonces, por eso yo estuve atento a los videos, a ese video. Entonces, no sé, a lo mejor sería de utilidad cuando usted responda, bueno, sabes que voy a estar respondiendo los correos del periodo recibido entre esta semana, este día. Este, Juan se congeló. Padre, digo, Congeló, Juan, es una, no lo hemos escuchado. es una sugerencia que No si acaso, no lo hemos escuchado, se congeló. bueno, estoy apagando la cámara, ¿Qué no sé si sugerencia me ha escucha hecho, ahora. perdón? Si la sugerencia es de que, por ejemplo, cuando hace el video de contestando los correos de mis parroquianos virtuales, pudiera poner, voy a contestar los correos recibidos durante las 2 primeras semanas del mes previo, ¿no? Entonces, ya las personas que hayan enviado un correo en ese periodo, pues van a estar más atentos y esperando respuesta. Acá está Dalítica que dice, vamos por principios de junio. Sí, Mm. ya le digo, yo no me encargo concretamente de ver las fechas, ¿no? Porque es una forma también de aliviarme a mí todo el trabajo, ¿no? O sea, hay gente que no solamente me manda correos electrónicos, sino que me contacta a la parroquia. Lamentablemente, o sea, son tantos los que me escriben que no puedo llevar cuenta de las fechas, ¿no? Claro, Entonces, igualmente ahí realmente mi moderadora, que hace un gran trabajo y gracias a Dios que la tengo, dice que vamos por principios de junio. Así que bueno, ya llegará. muy bien. Con respecto a los correos hay que tener paciencia porque yo venía bien, venía respondiendo todos los correos semana por semana, pero después de la operación el cansancio era brutal. La verdad que yo nunca había sido operado antes, ¿no? Y realmente después de la operación no me daba como para contestar los correos porque era brutal el cansancio que tenía físico, ¿no? Y bueno, ahora estamos un poquito atrasados, pero vamos a llegar, si Dios quiere, vamos a llegar a contestarlos todos, ¿no? Sí, porque son muy útiles aún para las personas que no hemos o las que no han enviado, porque se pueden presentar situaciones o hemos situaciones similares y las cuales podemos aplicar y, y aprender basado en eso.
Pero bueno, padre, tengo una pregunta nada más. Usted ha dicho de manera muy reiterada lo del modernismo. ¿Cuáles serían aquellas 3 o 5 cosas que uno puede, bueno, que uno necesita revisar en una celebración de la misa del Novo Sordo bien celebrada? Porque usted comenta, bueno, fíjate que esté bien celebrada, pero a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refiere cuando dice usted, bueno, que esté bien celebrada? Bueno, básicamente que el sacerdote no se comporte como un showman, que el sacerdote tenga la conciencia de que está celebrando el santo sacrificio de Cristo en la cruz. Porque cuando el sacerdote realmente se comporta como un showman, eso es evidente, eso uno lo puede ver. Por ejemplo, uno ve que el sacerdote empieza a inventar cosas que no están en las rúbricas, que justamente son abusos litúrgicos, ¿no? Por ejemplo, empiezan a inventar las palabras, en vez de decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, dicen, este es Jesús, el que te ama, el que te quiere, acógelo. O sea, hay veces que dicen cualquier cosa y no dicen lo que está en la rúbrica, que está en la rúbrica por algo, o sea, no es un legalismo esto, ¿no? Cuando nosotros decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estamos recordando que Cristo es el Redentor y que Cristo ha derramado la sangre por nosotros. Entonces, si la Iglesia por tanto tiempo se ha preocupado de poner eso en la rúbrica, es por algo, no porque realmente es un capricho, ¿no? Un ejemplo, pero por ejemplo, otro ejemplo es que durante la homilía empiece a decir, por ejemplo, bueno, antes la gente se le ponía etiquetas, se decía quién podía comulgar, quién no podía comulgar. Gracias a Dios ahora estamos librados de esas etiquetas, ahora pueden comulgar todos. Eso es propiamente modernista, porque justamente, obviamente, todos tienen que estar llamados a la conversión, o sea, la iglesia quiere que todos se conviertan, pero quien no está convertido, no porque Dios no lo quiera, sino porque la persona se rehúsa a convertirse, esa persona no puede recibir la comunión, no porque lo diga yo, es lo que dice la iglesia. Pero hay sacerdotes, inclusive obispos, que se creen más que el magisterio y que por ahí dicen que no existe el infierno, o no lo dicen, pero no predican nunca del infierno, no predican nunca ni siquiera del purgatorio. Ya cuando alguien se muere lo canonizan sin saber absolutamente nada de la vida de esa persona. Entonces, en las homilías uno puede ver bastante cómo piensa el sacerdote y si tiene mentalidad católica desde ese punto de vista, ¿no? Y hay otras cosas, podríamos mencionar otras cosas, por ejemplo, detalles. Si el sacerdote usa los ornamentos litúrgicos, por ejemplo, hay sacerdotes que celebran la misa con estola y sin la casulla, no porque no la tengan, sino simplemente por desprecio. Bueno, eso es un abuso litúrgico, por ejemplo, ¿no? Después están los padres que, por ejemplo, se sientan y no dan la comunión y usan a los ministros, cuando los ministros se pueden usar cuando realmente hay mucha gente. Pero si no hay mucho, primero que nunca el sacerdote puede no dar la comunión. El sacerdote tiene que dar la comunión él, personalmente, porque él es el ministro ordinario, ¿no? Entonces, salvo que esté enfermo, salvo que, no sé, que haya una causa grave, pero el sacerdote tiene que dar la comunión él. Él no puede mandar a los ministros y sentarse. Pero peor aún, lo que hacen algunos es poner el copón y que cada uno pase a comulgar y que cada uno se autocomulgue. Eso es un abuso, súper abuso litúrgico, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estas cosas que ayudan a darse cuenta, por ejemplo, cómo son las misas, ¿no? Y después podríamos hilar fino, hilar muy fino. Por ejemplo, los sacerdotes que no le enseñan a los laicos, que esto pasa mucho, ¿no? No les enseñan a los laicos a cómo comulgar. Por ejemplo, hay laicos que comulgan tanto en la boca como en la mano,
Yo siempre trato de que todo el mundo comulgue en la boca, pero es cierto que la iglesia permite la comunión en la mano. Pero hay reglas para comulgar en la mano. Una regla es comulgar delante del sacerdote, no irse al banco o no caminar con la hostia en la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces son pequeñas cositas que uno está hilando fino con todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, habría más que decir, pero todo esto me dice si es una misa bien celebrada o no. ¿Y qué opina respecto a aquellas parroquias donde tienen proyectores en los cuales se apoyan para poner el credo o en qué parte de la misa va, y en algunas ocasiones hasta las lecturas que se van a leer? Digamos, eso litúrgicamente es incorrecto, pero lo que también hay que decir es que hay lugares donde la conferencia episcopal misma lo autoriza. Entonces, cuando está autorizado por la conferencia episcopal, ya la cosa es distinto, pero también hay reglas con respecto a esas autorizaciones, ¿no? Por ejemplo, habría que ver cuál es el objetivo. Si el objetivo es que la gente sepa, no sé, qué página van o guiar, más bien dicho, la tecnología no tiene que distraer a la gente de la misa. Esa es la cuestión, ¿no? Lo que pasa con muchos de esos proyectores es que distraen. Esa es la cuestión, ¿no? Que hay veces que, por ejemplo, en vez de uno estar mirando la misa, uno está mirando al proyector. Entonces tendría que ser para un fin específico y tendría que ser para guiar a las personas a concentrarse más en la misa. Yo particularmente estoy en contra del uso de proyectores, voy a ser sincero, ¿no? Porque las veces que yo he visto eso era más para distracción que para otra cosa. Para mí es mejor directamente a la gente anunciarle, bueno, tal canto, tal página y chao, ¿no? Hacer los anuncios, pero me parece que los proyectores dan más para distracción que para otra cosa. Ahora, hay lugares donde la conferencia episcopal los admite, entonces no todo lo que la conferencia episcopal admite es correcto, porque por ejemplo la conferencia episcopal alemana admite cosas que son totalmente aberrantes, ¿no? Y que tienen que ser corregidos. Pero el tema de los proyectores, yo entiendo que había obispos que decían que es por una cuestión pastoral, para que la gente siga mejor la misa. Es algo desde ese punto de vista totalmente discutido. Yo me inclino a que no. Yo me inclino a decir, bueno, prefiero no inventar cosas que no están. Porque además mi argumento es lo de los proyectores no está, no hay un documento de la iglesia oficial, me refiero del magisterio, que nos hable de que haya que usar proyectores. Entonces, por lo tanto, yo prefiero guiarme por los documentos de la iglesia que realmente nos guían de cómo celebrar la misa. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, mientras uno siga lo que la iglesia ha enseñado por siglos, realmente uno no se va a equivocar. En cambio, cuando uno tiene creatividades, uno puede equivocarse, ¿no? Un sacerdote me retrucaba, ¿no? O sea, me rebatía diciéndome, bueno, pero con ese criterio habría un montón de cosas que justamente no se podrían hacer, como, digamos, el rezar a la Virgen. Yo tengo la costumbre de antes de la bendición rezarle a la Virgen y hacer un Ave María. Me dice, con ese criterio no se debería rezarle el Ave María a la Virgen antes de porque eso tampoco está en las rúbricas, ¿no? Ujú. Entonces yo lo que le dije a este sacerdote, bueno, pero en la misa tradicional, que justamente fue la misa que se celebró durante tanto tiempo, estaba la oración a la Virgen y estaba la oración a San Miguel Arcángel. No estamos haciendo algo. Primero, no está explícitamente prohibido, pero además no estamos haciendo algo que vaya contra la tradición, sino que es algo que estaba incluido en la tradición. Y por otra parte, una vez un obispo me dijo a mí, ¿no? No lo hagas porque eso no está en la rúbrica. Yo dejé de hacerlo. En esa diócesis donde estaba, dejé de hacerlo porque el obispo tenía razón en cuanto tal, ¿no? El caso de los proyectores no tiene precedentes en los 500 años de iglesia, es algo más moderno. Entonces, no es que uno pueda agarrarse de lo que la iglesia hacía antes. Entonces, bueno,
Para mí el criterio es sigamos lo que la iglesia ha hecho siempre. Y la Sí, creatividad tiene que ser en tanto y en cuanto no se vaya contra lo que la iglesia ha hecho siempre. porque yo tengo un par de observaciones respecto a los proyectores. Por ejemplo, como que el proyector le resta la solemnidad a la misa, porque, por ejemplo, en mi trabajo, a veces voy a juntas, pues tienes un proyector, entonces pues no estoy en el trabajo, ¿sí? Entonces como que mi mente pues puede confundir, oye, proyector, trabajo, o sea, estás en un lugar donde estás en misa, está el Santo Sacrificio, sí creo que es más distracción. Y por otro lado, eh, a veces se abusa de ese proyector en la parroquia donde yo asisto, ponen frases antes de que empiece la misa, o sea, quizá 20 o 30 minutos antes de que empiece la misa, ponen frases motivadoras, ¿sí? Y sí, Entonces, ese es el peligro, que justamente si se pone el proyector para una cosa, después se lo termina utilizando para otra. Entonces, por eso, cuando a mí me preguntaron sobre el proyector, yo no lo autoricé, ¿no? Y es más, a las iglesias donde yo voy, yo no lo autorizo, porque me parece que da lugar a otras cosas, a que la gente se distraiga. Es un poco lo que decíamos recién, ¿no? porque Eh, hay gente que trata de justificar el proyector por el hecho de que después de la pandemia, después de la pandemia, ya no fue tan fácil volver a obtener los folletos o los misales que estaban físicamente impresos en las bancas. Entonces, que la gente seguía. Entonces, con esto del distanciamiento y todo lo que ocurrió durante la pandemia, entonces algunas parroquias, fue lo que yo vi, se inclinaron más por poner las pantallas y ya no hacer el gasto de manera anual de los misales. pero eso es una excusa. Sí, yo sé. La pandemia era un momento particular. Después ya pasó la pandemia, ¿no? En realidad en la pandemia aprovecharon muchos modernistas para obligar, por ejemplo, a los fieles a comulgar en la mano, lo cual eso fue una barbaridad porque había modos de cuidarse. Por ejemplo, yo encontré un modo y era cada vez que uno daba la comunión en la boca, uno agarraba y se desinfectaba. Está bien, tardaba más, había que tomar más tiempo, pero no se podía obligar a los fieles a comulgar en la mano, como hicieron en algunos casos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no, con la pandemia se justificaron un montón de abusos y un montón de... Así que, bueno, en fin, son excusas, ¿no? Lo Muy bien, concreto, los padre. proyectores, yo prefiero no tenerlos, prefiero no tenerlos. Oh, pues muchas gracias, padre, por la oportunidad de platicar con usted y pues que tenga buena noche y bendiciones. Muchas gracias, Juan, y bueno, espero poder llegar a su correo. Gracias. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente.
Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.